Tres casos reales llenos de horror y misterio que pocos conocen. Aunque el Triángulo del Lago Michigan, o simplemente conocido como el Triángulo de Michigan, es relativamente poco conocido a escala global, especialmente cuando se compara con el Triángulo de las Bermudas, la historia del Triángulo de Michigan se ha empañado con muchos incidentes macabros y relatos inexplicables. Estas historias son de hecho suficientes para hacer que el lago Michigan sea igual o más interesante que cualquier otro lugar extraño de renombre del mundo. Los misteriosos fenómenos del Triángulo de Michigan salieron a la luz por primera vez en 1891, cuando una goleta llamada de Thomas Hume cruzó el lago para recoger madera y desapareció durante la noche en un torrente de viento junto con su tripulación de 7 marineros. Se realizó una búsqueda masiva para recuperar el bote de madera, pero nunca se encontró ni el bote ni un trozo de madera flotante. Desde entonces ha pasado un siglo y los extraños sucesos continuaron ocurriendo a intervalos regulares. En 1921, otro caso misterioso conocido como el incidente de Roswell ocurrió dentro de los límites del Triángulo de Michigan, en el que 11 personas dentro del barco, que eran todos miembros del Benton Harbor House of David, desaparecieron y su barco fue encontrado volcado y flotando en el lago Michigan. Lo extraño fue el aspecto del barco, que parecía dañado en una colisión, pero ningún otro barco había reportado ningún accidente en esos días y no se notó ni un solo resto de naufragio en la supuesta zona. Muchos encontraron el incidente de Roswell particularmente inquietante porque el barco fue reconstruido después de un naufragio anterior en el siglo XIX, que también tuvo una suerte casi similar. El extraño caso del capitán George R. Donner se considera una de las desapariciones más misteriosas del mundo. Era la medianoche del 28 de abril de 1937, cuando el capitán Donner se dirigió a su camarote para descansar después de guiar a su barco por aguas heladas. Aproximadamente 3 horas después, un miembro de la tripulación fue alertado de que se estaban acercando al puerto. La puerta estaba cerrada por dentro. El oficial irrumpió en la cabina solo para encontrarla vacía. Simplemente desapareció en el aire. No había ni idea de dónde iría. Después de realizarse una búsqueda masiva e infructuosa, la desaparición de Donner sigue siendo un misterio sin resolver. Otro caso más fascinante sobre el lago Michigan ocurrió en 1950, cuando el vuelo 2501 de Northwest Airlines, con 104 pasajeros a bordo, se estrelló contra el triángulo y nunca se volvió a encontrar. La tragedia fue marcada como el accidente de avión comercial más mortífero en la historia de Estados Unidos en ese momento. Poco antes del accidente, el avión desapareció del radar y perdió comunicación con el suelo. Y hasta el día de hoy no se han encontrado los restos del avión y se desconoce el motivo del accidente. 2 policías informaron que unas 2 horas después de la última comunicación con el vuelo 2501, vieron una extraña luz roja sobrevolando el lago Michigan y desapareciendo después de 10 minutos. Esta declaración ha hecho crecer la especulación de que un ovni jugó un papel detrás del accidente del vuelo 2501. Una teoría popular transmite que el misterio del Triángulo de Michigan se centra básicamente en una antigua formación rocosa submarina descubierta en 2007 que se encuentra en el suelo del lago Michigan. El anillo de rocas se asemeja al Stonehenge y una piedra fuera del círculo parece tener tallas que se asemejan a un animal prehistórico, parecido a un elefante llamado mastodonte que se extinguió hace unos 10.000 años. Ha habido numerosos informes de actividades paranormales como avistamientos de ovnis sobre el lago, y algunos incluso creen que el Triángulo de Michigan es un portal del tiempo que permite que la materia viaje de un punto en el tiempo a otro pasando por el portal. A lo largo de los años, el misterioso Triángulo de Michigan desconcierta a la gente y se ha ganado el nombre del Triángulo del Diablo de Michigan a fin de advertir a todos sobre su lado oscuro.
Echar un vistazo al pasado evolutivo de las especies que alguna vez habitaron la Tierra es abrir un portal hacia la fascinación, pero también al horror más absoluto. Es inevitable no imaginarnos de pie ante un imponente depredador del Triásico, o ver surgir de un pantano a un cocodrilo de casi 9 metros, capaz literalmente de tragarte de un solo bocado. O en su defecto, contemplar cómo la selva se desplaza hacia los lados para dar paso a la temible Titanoboa, una serpiente de más de 14 metros de largo y 1 tonelada de peso, el espécimen terrestre más grande que se ha registrado en la historia. Por supuesto, toda esta recreación queda entre las barreras de la imaginación, pero si te dijera que hace poco más de 60 años, un coronel de la Fuerza Aérea Belga logró fotografiar una serpiente tan colosal como la prehistórica Titanoboa, ¿cómo te quedarías? No es fake, sea lo que sea que capturó la cámara del helicóptero, es auténtica. En 1959, Remy Van Liert se desempeñó como coronel en la Fuerza Aérea Belga en la base aérea de Kamina, en el Congo, ocupado por Bélgica. En la región de Katanga de la República Democrática del Congo, al regresar de una misión en helicóptero, informó haber visto una enorme serpiente mientras volaba sobre los bosques. El coronel describió a la serpiente como de al menos 15 metros de largo, con una cabeza triangular de 2 pies de ancho y por 3 de largo, que, si su estimación fuera precisa, le ganaría a la criatura un lugar entre las serpientes más grandes que jamás haya existido. El coronel Liert describió que la serpiente tenía escamas superiores de color verde oscuro y marrón y una parte inferior de color blanco. Al ver al reptil, le dijo al piloto que se diera la vuelta y hiciera otra pasada, ante lo cual la serpiente levantó los 10 pies frontales de la cabeza de su cuerpo como si fuera a atacar, dándole la oportunidad de observar su parte inferior blanca. Después de volar tan bajo que Van Liert pensó que estaba a una distancia sorprendentemente de su helicóptero, le ordenó al piloto que reanudara su viaje, por lo que la criatura nunca fue debidamente documentada. Pero se logró tomar esta fotografía a bordo del helicóptero. Se cree que la extraña criatura es un enorme pitón de roca africana, una especie de serpiente completamente nueva, o quizás un descendiente de la serpiente gigante del Eoceno Gigantophis. Van Liert fue nombrado subjefe de personal del Ministerio de Defensa en 1954. En 1958 se convirtió en uno de los primeros belgas en romper la barrera del sonido, mientras probaba volar un Hawker Hunter en el aeródromo de Dunsfold en Inglaterra. Regresó a la Fuerza Aérea Belga después de la guerra y ocupó varios mandos importantes antes de jubilarse en 1968. Murió el 8 de junio de 1990. En conclusión, su excelente historial de perfil, más la fotografía, que ya se ha verificado como genuina, hace que sus afirmaciones sobre la serpiente gigante del Congo sean más que intrigantes. James Arthur Flowerdew era un hombre de 2 partes. También era un hombre que creía haber vivido antes. De hecho, Arthur, un inglés nacido el 1 de diciembre de 1906, afirmó tener un recuerdo detallado de su vida anterior como alguien que había nacido en una famosa ciudad antigua. Pero eso no fue todo. Según Flowerdew, se había reencarnado nuevamente como él mismo, unos 2000 años después, con todos los detalles guardados dentro de su cabeza. En una era en la que pocas personas habían oído hablar de tales ideas o las habrían cuestionado de manera tan directa y pública, esta declaración debe haber sido un gran impacto para quienes lo rodeaban en ese momento. Sin embargo, desafortunadamente para nosotros, hoy en día se sabe poco sobre James Arthur Flowerdew y gran parte de lo que sabemos proviene de lo poco que se ha escrito sobre él. Arthur Flowerdew había vivido toda su vida en la ciudad costera de Norfolk y había salido de Inglaterra solo una vez para viajar a la costa francesa. Toda su vida, sin embargo, Arthur había estado plagado de vívidas imágenes mentales de una gran ciudad rodeada por el desierto y un templo excavado en un acantilado. Eran inexplicables para él, hasta que un día vio un documental en televisión sobre la antigua ciudad de Petra en Jordania. Para su asombro,
Petra era la ciudad que estaba grabada en su mente. Flowerdew habló con la gente sobre sus visiones y, como resultado, la BBC se enteró de Arthur y puso su historia en la televisión. El gobierno jordano se enteró de él y se ofreció a llevarlo a Petra para ver cuáles serían sus reacciones ante la ciudad. Los arqueólogos lo entrevistaron antes de partir en su viaje y registraron sus descripciones de sus impresiones mentales de esta antigua ciudad. Cuando Arthur fue llevado a Petra, pudo identificar las ubicaciones de las estructuras excavadas y no excavadas que habían sido parte de la antigua ciudad. Es decir, describió la ciudad con una precisión asombrosa. Tenía recuerdos de ser un guardia del templo e identificó la estructura que había sido puesto de guardia y donde había sido asesinado. También explicó un uso muy plausible para un dispositivo cuya explicación había desconcertado a los arqueólogos, e incluso identificó correctamente las ubicaciones de muchos puntos de referencia que aún no se habían excavado. Muchos expertos dijeron que Arthur Flowerdew tenía más conocimiento de la ciudad que muchos profesionales que la estudiaban. Matthew Hawking, el arqueólogo experto de Petra, quedó asombrado y les dijo a los reporteros que documentaban el viaje de Flowerdew: ha completado los detalles y muchos de ellos son muy consistentes con los hechos arqueológicos e históricos conocidos y requería una mente muy diferente a la suya para poder sostener un tejido de engaño en la escala de sus recuerdos. No creo que tenga la capacidad de ser un fraude a esta escala. Muchos líderes espirituales creen que la experiencia de Flowerdew ofrece evidencia muy sugestiva de la existencia del renacimiento o la reencarnación. Si te gustó el video, apóyame con tu like. Si eres nuevo, te invito a que te suscribas a este canal. Aquí encontrarás toda una enorme biblioteca con las historias más extrañas de nuestro mundo. También te invito a que actives la campanita de notificación para no perderte ninguno de mis próximos videos. Si deseas apoyar este espacio de una manera especial, puedes unirte a la comunidad de miembros o dar un gracias, que será de gran ayuda y motivación para mí. Si tienes algún tema o historia que contar, puedes escribirme al correo oficial en pantalla. Un saludo y agradecimiento muy especial a los miembros y seguidores del canal. Gracias. Recuerda, las historias son lecciones de vida que nos sumergen a conocer mejor el mundo en el que vivimos. Nos vemos pronto.